esta prédica es el buen tesoro de tu corazón. Amén. Y realmente qué bueno es de que estemos en la congre. Gracias por estar presentes, gracias por darle su tiempo, por venir obviamente a la casa de oración. Muy bien. El título de esta prédica, como te mencionaba, es el buen tesoro de tu corazón. Vamos a compartir, por favor, Lucas capítulo 6, el versículo 45. Lucas 6, 45, lo puedes buscar en tu Biblia, también lo puedes leer en las pantallas. Dice la palabra: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¡Wow! De acá la palabra del Señor nos está enseñando de que de la abundancia del corazón habla la boca. Es más, todo lo que tú llegas a decir, cómo te expresas, todo lo que tú llegas ahí a mencionar es el estado de tu corazón, cómo se encuentra tu vida, cómo se encuentra tu corazón. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia de poder atesorar lo bueno en nuestro corazón. Cuando tú empiezas a atesorar cosas buenas, cuando llegue el tiempo de la aflicción, llegue el tiempo de la prueba, tú vas a poder sacar ese buen tesoro de tu corazón y manifestarlo a través de tu boca. En otras palabras, en vez de haber queja, en vez de haber maldiciones, porque tal vez estás pasando un tiempo muy duro, va a haber palabra de Dios a través de tus labios. Y esto es de tremenda bendición. Amén. Amados, este próximo 10 de marzo se cumplen 3 años desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en Bolivia. ¡Wow! Imagínense, ¿no? El próximo 10 de marzo van a ser 3 años desde que empezó todo este problemón a nivel mundial. Bueno, recordemos de que a nivel mundial todo comenzó, en China, ¿no? Desde finales del 2019. Y en diciembre ya se escuchaban, ¿no?, las noticias de que había un virus raro, extraño. Y es como que lamentablemente nadie lo tomó en serio, ¿no? Es más, creo que varios ahí como que mencionaban, no, eso no va a llegar a Sudamérica, no va a llegar a Bolivia. Y es como que lo minimizamos. Pero de repente todo llegó de golpe. Según la historia, el tiempo de duración de una pandemia es de 3 años, ¿no? Y esperemos de que con la gracia del Señor esto ya vaya desapareciendo. Los países avanzados, ¿no?, obviamente con la tecnología y el avance, ¿no?, de las vacunas y todo lo demás, es como que lo llegaron a superar y llegaron a entrar en una normalidad a los 2 años y pico, ¿no? Mientras que nosotros recién lo estamos ahí como que superando. Pero eso no quiere decir que dejes de cuidarte, más bien tenemos que seguir cuidándonos en todo tiempo. Amados, ¿cómo olvidar los primeros días cuando uno ya no podía saludarse con la mano, con un beso, sí o no? ¿Se acuerdan? Hace 3 años, ¿no? Es como que ya te decían, no, prohibido dar la mano, no saludes a las personas con un beso, cuidado de los contagios. Todos recuerdan la época de cuarentena obligatoria o confinamiento mundial, cuando de repente todos los aeropuertos empezaron a cerrar y los aviones empezaban a estar estacionados, ¿no?, en las pistas aéreas. Ya no había espacio donde meter a los aviones, porque fue realmente un confinamiento, pero realmente mundial. Todos recordarán cuando uno debía salir a la calle vestido como astronauta, ¿sí o no? Había veces en las que teníamos que usar, ¿no?, doble barbijo, guantes, máscaras faciales, incluso trajes de bioseguridad, ¿sí o no? O sea, bueno, en lo personal les cuento, ¿no?, yo ya no llegué a comprarme el traje de bioseguridad, ¿no?, pero sí eran los dobles barbijos ahí con la Angie, ¿no?, las máscaras de las máscaras faciales cuando uno salía, cuando uno iba a orar por las personas. Me acuerdo que en esa primera ola, ¿no?, justo Adolfo se llegó a enfermar, ¿no? Ahí Adolfo, si se acuerda, y lo llegaron a operar del apéndice, ¿no? Sí. ¿No? Y justamente ahí fuimos a orar con Sarita, igual gracias al doctor, ¿no?, a Alvarito Cava, que lo atendió, ¿no?, y Adolfo en ese tiempo, y con la Angie orábamos y decíamos, Señor, en este tiempo justo, cuida a Adolfo de todo contagio, cuida a los hermanos en la fe. Hoy uno salía, ¿no?, de la casa y era como un astronauta, ¿no? O sea, literalmente. Todos recordamos aún la época cuando salir a la calle solo cuando correspondía tu número de carnet, o hasta determinada hora, ¿no? Incluso los primeros días eran hasta el mediodía. Y cómo olvidar, ¿no?, cuando uno tenía que hacer filas para entrar al supermercado o las farmacias. O sea, todo realmente se puso de cabeza.
Y cuando uno tenía que llegar a casa y desinfectarse y entrar a la ducha directamente, ¿no? Tú volvías de la calle y automáticamente tenías que desinfectarte, no saludar a nadie y era directo a la ducha, ¿no? Para obviamente guardar las medidas de bioseguridad. O sea, fueron días realmente muy complicados los que nos tocaron vivir. Amén. Aún por 3 meses no hubo restaurantes abiertos, ¿no? Todo llegó a cerrar. Y obviamente es como que durante 3 meses todos comimos de alguna manera mucho más sano, ¿se acuerdan? ¿No? Porque todo obviamente ya había que hacerlo en casa. Pero me acuerdo que después de 3 meses es como que uno decía, no, ay Señor, cómo extraño, ¿no? Una pizza, por ejemplo, ¿no? No sé, de ahí de algún restaurante, o como estar en una hamburguesa y etcétera. Pero amados, incluso Dios en su sabiduría permitió que a través de internet podamos seguir conectados. Qué bueno es el Señor que a través de internet, en estos años de pandemia, pudimos ahí hacer transmisiones ahí en vivo y todo lo demás, congregándonos, si se puede decir, de manera virtual. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubiese sido por el internet? Imagínense cómo hubiésemos recibido la palabra del Señor, cómo nos hubiésemos congregado. Uf, realmente aquellas pandemias que hubieron hace siglos realmente fueron muy, muy complicadas. ¿Cómo olvidarnos cuando nuestros equipos celulares incluso ardían? ¿No? Yo les comento, en esa época, en la primera, en la segunda ola, mi celular ardía, pero de cómo hablaba con cada uno de los discípulos, ¿no? Llorábamos por las personas que se habían contagiado en la primera ola, en la segunda, en la tercera, y yo decía, en cualquier momento este aparato va a llegar a explotar, porque hablábamos horas, orábamos horas, lucha con todos, animándonos los unos a los otros, a no desfallecer, porque realmente fue muy, muy difícil. Lo peor incluso era tener que salir y buscar equipos tecnológicos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se implementó el trabajo virtual? Todos desde casa, el colegio, todos, ¿no? Lo implementaron igual desde casa, las universidades, las clases. Y si uno no tenía una buena computadora, un buen celular, pues estabas en problemas porque se lenteaba, ¿no? Tu conexión. Y uno decía, tengo que salir a buscar, ¿no? Un micrófono, un aro de luz para la transmisión, o audífonos para escuchar mejor. Y uno decía, ¿y si mi contagio, no? Incluso habían personas que en la primera ola, me acuerdo, no creían en la enfermedad. Y uno decía, pucha, Dios mío, ¿cómo voy a entrar a su tienda? Si esta persona no cree, pucha, que hay una pandemia. Y realmente eran días, pucha, realmente incluso de temor. Y lo más trágico era ver el número de contagios y fallecidos cada día. Esas noches uno incluso dormía con temor, ¿sí o no? Después de que te enterabas, ¿no? Cuántas personas habían fallecido, cuántas personas habían contagiado. O sea, realmente era como que tinieblas cubrían ese tiempo o esos días el planeta. Solo enterarte de que las clínicas incluso cobraban un montón de plata por la internación. Uno decía, no, si me contagio, ¿con qué voy a pagar, no? O sea, especialmente por ahí los que lamentablemente no tenemos un seguro. Uno decía, no, y si me llego a contagiar y me quieren internar, o sea, ya uno decía la cuenta, ¿cómo la voy a pagar? O sea, que voy a empeñar un riñón, no sé, no, un pulmón o lo que sea. Uno oraba incluso, amados, y le pedía al Señor que nos libre de contagiarnos y que se agilicen en llegar las vacunas, ¿sí o no? Uno decía, no, Señor, libra, ¿no?, a los hermanos en la fe, sus hogares, sus familias de todo contagio, que de una vez se agilice todo el tema de las vacunas. Incluso otras personas pudieron viajar al exterior y vacunarse. O sea, los que tuvieron esa posibilidad, qué bueno, ¿sí o no? Pero había que hacerlo porque era un momento realmente desesperante. Aún el trauma, amados, que cada uno de nosotros vivió, cuando tal vez te hiciste la prueba de COVID y dio positiva, ¿sí o no? ¿Cuántos se llegaron a enfermar? ¿No? Levanten la mano los que se llegaron a contagiar, ¿no? O sea, todos, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Tú, Angélica, te contagiaste? No. ¿No? Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, ¿no? ¿Tú, Andrés? En la última, sí. En la última, pero casi había como un resfrío, digamos, ¿no? Qué bueno, amén. O sea, los que no se contagiaron y están invictos, mucha gloria a Dios, ¿no? Pero cuando de repente, ¿no?, uno recibía, ¿no?, tu prueba, positivo, era un trauma, ¿no? Y uno decía, ¿qué ahora, no? ¿Qué hago? O sea, Señor, me acuerdo que la primera vez que me contagié con la Angie, o sea, no podíamos creerlo. O sea, yo decía, pero ¿dónde? ¿Cómo? No sé, yo estaba contagiado a la Angie, ¿no? Y esa, de repente, no me acuerdo que igual me comuniqué con el Alvarito Cava, me acuerdo que igual mi mami, ¿no? Obviamente toda la familia se contactaba, y me acuerdo que un médico me llamaba igual y me decía, no, está vacunado, y yo le decía, no alcancé, ¿no? Porque todavía no, era por edades, ¿se acuerdan? Por rangos de edades. Y él se quedaba callado y me decía,
Y bueno, no, usted es joven, así que esperemos lo mejor, ¿no? Bueno, con esas palabras yo decía, pucha, no señor, por allá si me quiere recoger, bueno, ni modo, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Pero gracias al Señor uno fue superando, ¿no? Incluso fue avanzando la tecnología, las vacunas llegaron, los antivirales incluso, ¿no? Ya llegaron, me acuerdo que gracias al doctor Caban igual nos recomendó el antiviral, que era el Molnupiravir, ¿no? Y gracias a su receta con la Angie nos pudieron vender ese medicamento en la farmacia. O sea, fueron días, amados, de terror realmente. Amén. Incluso, ¿no? ¿Cómo olvidar el perder a seres queridos? Y acá tenemos, ¿no?, a Lidia, que ella llegó, ¿no?, ahí a perder a Juan, a su esposo. ¿Cómo olvidar eso, chicos? Días muy duros, muy fuertes. El Señor en su soberanía decidió recogerlo. Amén. ¿Y cuántos de nosotros, tal vez ya parientes, familiares, que partieron en la primera, en la segunda o en la tercera ola, que fueron realmente muy, muy duras? Amados, con ese acontecimiento Dios nos mostró que Él puede cambiar todo en segundos. Y cuando uno pensaba, ¿no?, de que uno tenía una rutina normal en la vida, todo cambió hace 3 años. Absolutamente. La pregunta del millón es, ¿cuántos estaban preparados para una pandemia? Nadie. Ninguno de nosotros estábamos preparados. Amén. ¿Cuántos recibieron de Dios que iba a suceder una pandemia, por ejemplo? Y ese cuando uno decía, no Señor, pero mucha, si nos avisábamos por ahí no podíamos estar alertas. Pero el Señor en su soberanía es como que ni siquiera comunicó a hombres o mujeres de Dios que algo así podía pasar. Me acuerdo que en las redes sociales salió un monje italiano, no sé cuántos de ustedes vieron, ¿no? Había un monje italiano, no sé si era franciscano, que no se le entendía lo que hablaba, pero muchos decían que él estaba profetizando, ¿no?, que se venía el COVID un par de meses antes, ¿no? Tal vez fue la única revelación en la tierra de que se venía algo tan fuerte. Lo cierto es de que nadie sabe cuándo tendremos que enfrentar dificultades, tiempos de prueba o alguna tribulación. Amén. Sí podemos ser advertidos por el Señor, tal vez por sueños, por sentires en el espíritu, pero lo cierto es de que a ciencia cierta nadie va a saber cuándo va a empezar un tiempo de tribulación. Y es por eso, amados, de que la palabra del Señor nos recomienda atesorar todo lo bueno en nuestro corazón para enfrentar los momentos difíciles de la vida. Y quiero que puedas prestar atención a esto y lo puedas leer ahí en tu pantalla, ¿no? La palabra de Dios te recomienda atesorar lo bueno en tu corazón para enfrentar los momentos difíciles de la vida. Atesorar lo bueno. ¿Qué es atesorar? Es de que tú guardes en tu corazón, deposites en tu vida, por ejemplo, las promesas de Dios. Deposita en tu corazón la fidelidad de Dios. Deposita en tu corazón la bondad de Dios. Y cuando tú vayas atesorando todo aquello, cuando llegue el momento de la prueba, vas a poder, sacar de ese depósito de tu espíritu, de ese depósito de tu corazón, lo bueno de Dios para poder superar las pruebas. Amén. Amén. Amados, qué importante es de que todos los días atesoremos. Atesora en tu corazón promesas de Dios, versículos bíblicos, palabra del Señor, parábolas del Señor Jesús. Atesora enseñanzas bíblicas, discipulados, cosa de que cuando venga el día malo, tú lo puedas superar. Amén. Amén. Vamos a leer una vez más Lucas 6:45, lo vamos a leer ahora en la versión de las Américas. Dice la Escritura: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Wow. Entonces hay dos personas, el hombre bueno y el hombre malo. Los dos están atesorando, amén, continuamente. La diferencia es de que el que ha atesorado lo bueno, va a poder prevalecer. Pero el que ha atesorado lo malo, va a hablar, y maldecir hacia los 4 vientos, ¿no? En todo momento. Por eso la Biblia dice, cuida tu lengua, cuida lo que hablas. Lo que salga de tu boca en tiempos difíciles marcará la diferencia. Y esta frase quiero que la atesores en tu corazón. Lo que salga de tu boca en tiempos difíciles marcará la diferencia. Lo que hables determinará bendición o maldición en el día de la prueba.
¿Qué era lo que nosotros hablábamos, por ejemplo, en esa época de pandemia terrible? ¿Hablabas lo bueno o hablabas lo malo? O sea, te quejabas, ay, maldecías, o decías, no, confiemos en el Señor es nuestra fortaleza, Dios nos sostiene por la mano derecha. O sea, ¿qué era lo que hablábamos? Incluso en la actualidad, amados, muchas veces lo más sabio es quedarse callado a que hablar lo malo. Amén. En ocasiones, lo más sabio que podemos hacer cuando estamos atribulados es quedarnos en silencio y no decir nada. Porque tal vez no has atesorado lo bueno y por ahí va a empezar a salir lo malo de tu boca. El problema es de que empiezas a contagiar al resto lo malo. La Biblia dice, cuídate, porque puede ser de que raíces de amargura broten de tu corazón y esas raíces de amargura se empiecen a contagiar al resto. Así como el virus, ¿no? ¿Se acuerda de cómo uno se cuidaba y todo lo demás se desinfectaba las manos? Por supuesto que hay que seguir haciéndolo. Pero, amados, lo malo también se contagia. Las maldiciones se contagian. La amargura, lamentablemente, se contagia. Proverbios 18:21, nota lo que dice la Escritura. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¡Wow! ¿Será de que hay que hablar mucho? En lo posible no. En lo posible tal vez hay que simplemente usar las palabras necesarias y punto. Porque si tú no sabes controlar la lengua, ¿cuál es la consecuencia? Puedes caer en chisme, puedes caer en habladurías, en hablar falsedades, en hablar mentiras o caer incluso en la exageración. El ser exagerado también es pecado. Amén. Entonces por eso la palabra nos dice, en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Tu lengua puede traer vida o muerte. Cuida tus palabras. Recordemos que el Señor dijo que tanto creyentes como no creyentes pasarían por pruebas y dificultades sobre la tierra. Amados, en esta semana que se van a cumplir 3 años desde que comenzó la pandemia, he tenido que ministrar a varias personas que me decían, pero pastor, ¿por qué me pasa esto? No, si yo creo en Dios, si yo lo amo. Pero es que la Biblia nos enseña, amados, de que tanto el que ama a Dios como el que no lo ama, van a pasar por pruebas. Todos vamos a pasar por tribulaciones. Los que amamos al Señor y los que no aman al Señor. Por eso, Mateo 7, desde el versículo 24, quiero que puedas subrayar estos pasajes en tu Biblia. Vamos a leerlos, por favor, lo puedes buscar en tu Biblia. Mateo 7, desde el 24 al 27. Mateo capítulo 7, el versículo 24 dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida, ¿dónde? Sobre la roca. En esta versión dice sobre un lecho de roca, versículo 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¡Wow! Y acá el Señor está hablando de 2 tipos de personas. El prudente, el sabio, que construyó sobre la roca, sobre el Señor Jesús. Y el necio, el inconverso, el ateo tal vez, o el que se ha apartado de los caminos del Señor, que construyó su casa, ¿dónde? Sobre la arena. Ambas casas pasaron por pruebas, tormentas, tempestades, pero dice que ¿cuál prevaleció? La que estaba sobre la roca. Oh, amados, qué importante es de que en medio de los tiempos de tribulación estemos sobre la roca. Atesoremos lo bueno. Amén. Siempre atesora lo bueno. Siempre habla palabras de bendición. Amén. Y acá yo te quiero compartir, ¿no? Me acuerdo que en esa primera ola o en la segunda, me acuerdo, ¿no?, de la pandemia, me acuerdo que en una de esas madrugadas, ¿no?, estaba ya amaneciendo y la Angie de repente me despierta, ¿no? Y es como que dice, me siento mal, ¿no? Porque yo de un brinco me despierto, ¿no? Y digo, ¿qué? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes fiebre, no? La garganta, ¿no? O algo.
Y él, no, es que me siento mal por lo que está pasando, ¿no? Por la coyuntura. Y yo, ya, no, gracias, Señor, ¿no? Y eso me pasó como 2 o 3 veces, creo, ¿no? Y decía, buenos maridos, decía, sí, mi amor. Y bueno, y empezábamos a hablar palabras de vida, palabras de bendición, ¿no? El Señor está con nosotros. El Señor va a guardar a la congregación, el Señor va a guardar a cada familia. Y empezábamos a sacar lo bueno de nuestro corazón. Amén. Palabras, promesas de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, lo cierto es de que hay días malos, hay días en los cuales uno dice, pucha, parece que me levanté con el pie izquierdo, ¿sí o no? Cuando de repente todo te sucede. Y esto y el otro, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en el vecindario, problemas en todo lado. Ni qué decir a nivel país, ni qué decir los ámbitos políticos y demás. Amados, por eso la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente. Efesios 6, 13, lo puedes leer ahí en tu pantalla. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¡Wow! En otras versiones dice, en el día malo. ¿Será de que hay días malos, hay tiempos malos? ¿Sí? Hay esas épocas tan oscuras que uno dice, Dios, parece que por ahí me has olvidado, o algo por el estilo. Pero el Señor dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Wow, tenemos que revestirnos de la armadura de Dios. Y dice, así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Wow, después de la batalla de los días malos, podemos estar firmes, agarrados y amando al Señor Jesús. Con esto, amado, quiero que en tu corazón puedas comprender de que el ser humano, crea o no crea en Dios, siempre va a pasar por pruebas en la tierra. Pero lo más sabio e inteligente es estar agarrados de la mano de Dios para superar las pruebas. Amén. Amén. Para no ser vencidos por el enemigo. Amados, yo los bendigo a cada uno de ustedes porque después de estos 3 años, ¿no?, de pandemia, han prevalecido en la fe. Gracias porque no han vuelto atrás, no han soltado la espada, no han tirado la toalla. No, hemos seguido firmes, amando al Señor con todo el corazón, a pesar de lo que hemos vivido. Amén. Y Dios va a recompensar esa fe. Amén. Dios te va a decir, por cuanto has sacado el buen tesoro de tu corazón, va a venir la recompensa de parte del cielo. ¿Cuántos creen eso? Amén. 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 Efesios capítulo 5, versículo 16 dice la palabra, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Efesios 5, 16, una vez más dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En otras palabras, el Señor dice, atentos, porque en estos días malos aún yo voy a derramar bendiciones. Aún en los días malos yo los voy a restaurar, los voy a levantar, voy a manifestar mi mano poderosa de salvación. Amén. O amados, aprovechemos cada tiempo malo para ver la mano de Dios. Lo cierto es de que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí o no? Dios siempre va a permitir de que todo obre a nuestro favor porque nos ama. Así que es tiempo de aprovechar esos tiempos malos, esos días malos. Amén. Y para terminar en esta mañana, quiero comentarte y compartirte lo que dice Romanos 8, 18. Es una promesa de Dios que quiero que la atesores en tu vida, en tu corazón, todos los días de tu vida. Incluso la puedas declarar sobre tu familia. Romanos 8, 18 dice la palabra del Señor. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¡Wow! Amados, lo que ahora nos toca sufrir es nada, literalmente, comparado con la gloria que nos espera de parte del Señor. Por eso, en ningún momento te dejes desanimar por el enemigo. En ningún momento te dejes vencer por las tribulaciones. Dice, lo que ahora estás sufriendo no se compara, wow, con la gloria que vamos a experimentar de parte del Señor. Amén.
Sí, amados, vale la pena soportar, aguantar, resistir esos tiempos malos, agarrados del Señor. Amén. Y es ahí cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, porque a través del Espíritu del Señor podemos sobreponernos a cualquier circunstancia adversa. No importa lo que te toque vivir, ¿no? En la casa, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Oh, amados, el Señor nos va a hacer más que vencedores. Él se encarga de levantar nuestras vidas. Dice, Él es el que levanta tu cabeza. Amén. David decía algo asombroso en los Salmos, decía, Señor, porque en el día de la angustia, tú me levantarás. En el día delicado, Señor, tú me vas a librar. ¡Wow! Y esa es la palabra, la promesa de parte del Señor. Amados, es tiempo de atesorar lo bueno en nuestro corazón. Las promesas de Dios, su palabra, su fidelidad, para sacar lo bueno al enfrentar el día malo. Amén. Así que con todo mi corazón yo te animo en esta mañana a atesorar. Seguir atesorando. Todos los días lee la palabra de Dios. Todos los días atesorar la Biblia en tu corazón, en tu espíritu. Escucha prédicas, pon alabanzas, pon adoraciones. De esa manera estás atesorando. Estás atesorando, cosa de que cuando llegue el día malo, saques del buen tesoro de tu corazón y superes la prueba amando al Señor con todo tu ser. ¿Cuántos creen eso? Amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana por su bondad, por su fidelidad. Gracias, Señor, gracias, Dios. Ayúdanos a atesorar lo bueno. Queremos atesorar lo bueno, Señor.